Vamos a trabajar con el tema de convolución y para eso la definición que vamos a utilizar es un poco complicada. La verdad es que la forma de visualizar esto es relativamente complicado. Nosotros vamos a tomar dos funciones y vamos a usar un símbolo similar a una estrella para hablar de la convolución de f con g, y el resultado va a ser otra función de t que se va a calcular como la integral de menos infinito a infinito de la función evaluada en tau por g de t menos tau, y esto por d tau. Entonces al final todo me va a quedar en dependencia de t, y entonces acá nosotros para poder calcular la convolución pues podemos usar un cálculo directo, pero para poder visualizar un poco nosotros podemos ver que esta función g podría escribirse como el negativo de t de tau menos t. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos trasladando nosotros la función hacia t, su centro, es decir, el 0 lo estamos trasladando hacia el valor de t, y luego estamos reflejando la función, es decir, estamos dándole vuelta. Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos nuestra función g supongamos que es algo así. Entonces nosotros digamos que esta es nuestra función g y tenemos nuestra función f, que sería por ejemplo esto, así. Entonces este es f. Lo que hacemos es que tomamos esta g, la reflejamos y luego movemos, dependiendo del valor de t, la función g hacia ese punto. Entonces por ejemplo aquí tenemos el valor de t, y entonces calculamos el producto de estos dos, y el área que me queda al multiplicar estas dos funciones, esa es el valor que va a tomar la convolución. Por supuesto, es un proceso complicado, ¿verdad? Y entonces vamos a ver un ejemplo que vamos a calcular manualmente antes de ver la demostración que tenemos. Entonces acá vamos a tener que vamos a calcular, vamos a tener que f de t va a ser la función caja de box function, y va a ser lo mismo que g. Entonces acá nosotros vamos a calcular la convolución entre ambas funciones, y para ello pues tenemos que dibujarlas, porque en este caso pues no es muy sencillo el calcular la integral directamente, ¿verdad? Entonces primero vamos a introducir una función, esta f de t, y entonces aquí tendríamos, voy a hacer más grande esto, y entonces acá tenemos nuestra función, ¿verdad? Acá está. Como podemos, nosotros acá podemos observar, acá tengo mi función f, y entonces lo que vamos a hacer a la hora de tener la convolución es que como tenemos también esta misma f, ¿verdad? F y g son lo mismo, entonces primero la reflejamos, pero resulta que al reflejarla pues no hay mayor cambio. Entonces debemos de tomar aquí en cuenta que el centro de esta función está justamente aquí, aquí está el eje de donde estaría el 0 normalmente, ¿verdad? Pero ahora no está ahí porque la hemos trasladado. Entonces acá está. Muy bien, entonces acá nosotros lo que debemos hacer es calcular el producto de estas dos funciones y integrar ese producto, o sea, calcular la función producto y calcular el área que queda bajo esa curva. Pero si ustedes observan acá, para este valor de t particular que está acá, nosotros tenemos que el área completa es 0, porque a la hora de multiplicar en este pedazo que está acá, este pedazo que está acá, nosotros tenemos que la función, el primer factor de la convolución es 0, y entonces acá todo esto se vuelve 0. Y ahora aquí el segundo factor de la convolución es 0, porque la función solo vale 1 en este pedazo que está acá. Entonces ahí el área va a ser 0, y conforme yo voy trasladando esto, es decir, conforme voy variando los valores de t, llego hasta este punto, que es a partir del cual ya me queda un área. Y de la misma manera, si yo supero el valor de t hasta acá, digamos, entonces ahí nosotros ya tendríamos un área 0. Y entonces si nosotros observamos acá, dado que esto es una unidad lo que tiene de este lado, y acá tiene otra unidad,
Entonces, a partir o antes de menos 2, antes de que t valga menos 2, antes de que esta función, su centro, quede en menos 2, siempre vamos a tener un valor de la convolución de 0. Pero en cuanto superamos 2, es decir, acá ya superamos el 2, este centro está en 2, ya de aquí en adelante el área de la convolución también va a ser 0. Entonces nosotros aquí ya logramos algo interesante respecto a la convolución. Nosotros tenemos que la convolución de f con g, que sería la caja función box con la EA misma, tiene la siguiente característica. Si el valor absoluto de t es mayor que 2, entonces aquí vamos a tener que la función me va a devolver 0. Porque ya vimos que el área que va a contener el producto va a ser 0. Ahora veamos qué sucede cuando el valor de t no supera 0, sino que queda así. Por ejemplo, ahí tenemos una buena figura de qué es lo que queremos calcular. Entonces lo que queremos calcular en este caso es esta área que está acá, porque ahí se haría el producto, ¿verdad? Y ya en todo lo demás pues tendríamos 0, aquí tenemos 0 y acá tenemos 0. Y entonces debemos calcular esa área que queda ahí. Y entonces podemos usar un poco de aritmética relativamente sencilla, ¿verdad? Nosotros sabemos que desde aquí hasta acá, pues ahí hay una unidad. Y nosotros sabemos que desde aquí hacia acá, ahí, si queremos medirlo como valor positivo, entonces eso mediría menos t, así como este es menos 1, pero aquí le pusimos 1. Y entonces aquí de acá hasta acá, ahí tenemos una unidad también. Nosotros nos interesa encontrar el valor de esto que está acá, que sería x, para multiplicar x por 1 y esa va a ser nuestra área. Entonces, para encontrar este x, nosotros podemos observar aquí que este 1 que está acá, o este menos t que está ahí, ese menos t que está ahí, se puede formar a través de este pedazo que tenemos acá, que sería 1, ¿verdad? Entonces ese sería 1, más este pedacito que tenemos aquí, que voy a pintar acá, este pedazo que tenemos acá. Y entonces ese pedazo que tenemos ahí, ese sería 1 menos x. Entonces t es igual, menos t es igual a 1 más 1 menos x. Y entonces acá obtendríamos que mi x es igual a 2 más t. Y entonces mi x es igual a 2 más t, por lo que aquí vamos a tener 2 más t, cuando t va a valer desde menos 2 hasta 0. Observemos ahora qué es lo que pasa cuando la función, el valor de t, hasta donde la trasladamos, es 0. Entonces cuando nosotros trasladamos esta función hasta 0, ahí queda el valor más grande que vamos a poder lograr. Ahorita voy a quitar todo esto. Entonces acá tenemos la función. Y entonces vamos a observar cómo acá voy a seleccionar esto para que sea más sencillo. Entonces ahí vemos cómo cuando llegamos a 0 tenemos una perfecta alineación entre las dos, pero conforme vamos avanzando aquí, entonces el valor del área va a empezar a bajar. El área que yo estoy buscando sería esta que está acá, que es el resultado del producto de las dos funciones. Y entonces acá yo puedo hacer algo similar a lo que hice en el caso anterior. Aquí tenemos t, hasta acá, vean, hasta acá tenemos t. Ahí tenemos t. Y ahora aquí esta línea que está acá, esta mide una unidad. Y también tenemos desde esta unidad 1 hasta el centro, ahí tenemos también una unidad, que es el centro donde está la función trasladada. Entonces acá nosotros podemos hacer un poco de aritmética, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta que ese valor de t, esto que está hasta acá, va a ser igual a esta unidad 1, la unidad del azul, más este pedazo que tenemos aquí, que estaría entre estos dos aquí, ahí. Y entonces nos damos cuenta que este que está acá es el que me interesa a mí, igual que la vez pasada, x, esta porción que está acá, x, este es el que me interesa,
Entonces nosotros sabemos que desde acá hasta el centro, ahí hay 1. Y entonces este pedazo que está acá, ese va a valer 1 menos x. Y entonces acá vamos a tener 1 menos x. Y entonces mi x se va a volver 2 menos t. Y entonces acá tengo 2 menos t desde 0 hasta 2. Y entonces aquí vamos a dibujar esta función que obtuvimos como resultado de la convolución. Y entonces esta función que obtenemos como resultado de esta convolución resulta que es una función que ya nosotros conocemos. Aquí está. Bien, entonces tenemos que es 0 desde menos 2. Entonces vamos a poner 1, 2, 1 y 2. Y entonces tenemos acá la función vale 0 en todo esto que está aquí. Y de aquí en adelante también vale 0. Ahora resulta que para los valores negativos va a valer 2 menos t. Entonces cuando t vale menos 2, esto vale 0. Y cuando t vale 0, esto vale 2. O sea que aquí tendríamos hasta 2. Y entonces la función sube acá, así. Y ahora si observamos en 0 la función vale 2. Y en 2 la función vale 0. Así que aquí tenemos que regresa de 2 a 0. Y entonces acá lo que tenemos nosotros es la función pulso triangular, ¿verdad? Y entonces acá nosotros podemos calcular y podemos decir que la convolución de la caja con la caja me va a dar un pulso triangular de altura 2. Ahí está. Entonces tenemos una forma de visualizarlo que vamos a hacer uso de Python para visualizarla.